Muy bien, doctores, nuevamente bienvenidos todos a esta semana 7 de semiología. Vamos a ver el día de hoy patologías gastrointestinales y también por ahí unas hepáticas. Primero vamos a ver el tema de hemorragias digestivas como parte de enfermedades gastrointestinales. Las hemorragias digestivas son toda aquella pérdida de sangre, y vamos a ir anotando, y espero todos tengan sus apuntes para que puedan hacer también los respectivos anotaciones. ¿Sí? Es toda pérdida de sangre que va a ocurrir en todo el tubo digestivo, iniciando desde la boca hasta la región anal, que es el ano. Todas estas zonas son posibles lugares en donde puede haber pérdida de sangre, es decir, en todo el tubo digestivo, en todo el tubo digestivo. Muy bien. Durante todo esta zona de lesiones, el tubo digestivo puede sangrar de forma notoria, es decir, que alguien lo puede visualizar, y eso es un sangrado macroscópico, ¿sí? Que normalmente es por el motivo que acuden a una emergencia. Un sangrado macroscópico es aquel que se puede observar directamente, ¿no? El paciente señala, inclusive les toma fotos o en delante suyo comienza a sangrar. Ese es un sangrado macroscópico. Un sangrado microscópico ya requiere exámenes de laboratorio para poder detectarlo. Y esto ustedes ya lo han visto también en sus clases de laboratorio clínico, cuánto ya es un sangrado microscópico, ¿ya? En este caso, el sangrado que puede ocurrir por todo el tubo digestivo pueden deberse a múltiples factores. Pueden deberse a lesiones químicas. Vamos a poner acá, factores químicos. De repente el paciente consumió algún ácido o algún álcalis y le está lesionando el tubo digestivo y eso genera su sangrado, ¿sí? O también por acá puede estar involucrado el pH estomacal. También puede estar ocurriendo ese tipo de lesiones debido a algún tipo de fisura, algún tipo de desgarro, fisura o desgarro, o también por varices. Varices. Cualquiera de estos motivos pueden ser producto de sangrado. En la imagen se ve el tubo digestivo completamente, desde la boca hasta la región anal, y he puesto estas tres imágenes que observan acá, que los voy a poner con letras, la A, la B y la C. La A corresponde o sea, todas estas imágenes son endoscopías, ¿no? Son imágenes endoscópicas normales, es lo que nosotros tendríamos que ver en el tubo digestivo. Y quiero que lo recuerden bien porque vamos a observar algunas imágenes endoscópicas y van a encontrar algunas alteraciones que no son compatibles con estas que son normales. Por eso es necesario que las recuerden, las visualicen bien. Entonces, acá encontramos al esófago, ¿sí? Al esófago, observen, miren, una estructura lisa, sonrosada, en un tubo hacia la luz, dentro, todo oscurito, el fondo, todo son rosado, ¿no? Casi no se observan vascularidades. La letra B corresponde al estómago, ¿sí? Al estómago. Y acá se observan estos pliegues gástricos, que están acá, que lo voy a remarcar, son pliegues gástricos, y lo que se encuentran en el fondo, que son esas fisuras, son, ¿qué cosa? Las criptas gástricas, las criptas gástricas. Y finalmente esta imagen de la letra C corresponde al colon, ¿sí? A la región colónica, ¿sí? Intestino, o sea, colon sigmoide, colon descendente, ascendente, ya que la endoscopia se realiza a través del conducto anal hacia el colon. También la endoscopia desde la boca hacia el estómago. Recuerden esto porque, como les digo, vamos a encontrar múltiples lesiones que van a estar siendo generado por cambios estructurales, ¿sí? De cada uno de estos segmentos. La hemorragia digestiva
se va a clasificar de múltiples formas, ¿sí? Se puede clasificar según el tiempo en el que aparece, por acá, clasificación. Entonces, se puede clasificar según el tiempo en agudo o crónico, ¿sí? Agudo o crónico. Agudo, si es que el sangrado está en un periodo menor de 72 horas. Y crónico, aquel sangrado que ocurre por más de 3 meses, ¿ya? Según el tiempo. También se puede clasificar dependiendo de la presencia de sangre o no. Y ahí encontramos algunas como la discreta, ¿sí? Por la presencia del sangrado, y encontramos la clasificación discreta, aquella en donde el sangrado es microscópico, lo que está ingresando, muy bien, donde el sangrado es microscópico. También tenemos la moderada, en donde el sangrado ya es un poco evidente, pero no genera cambios hemodinámicos, es decir, no hay una emergencia real al momento de descubrir ese sangrado. Normalmente son accidentales o el paciente ya viene con un sangrado, pero crónico, ¿sí? Crónico. Muy bien. Y el otro tipo de clasificación por según sangrado es masivo, en donde ya hay repercusión hemodinámica, ya hay alteración hemodinámica, y obviamente va a caer todo, pues, ¿no? Cae la presión arterial, cae la PAM, pero aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? La taquicardia para compensar pérdida, ya saben ustedes, por mecanismos biológicos. Pero la clasificación que siempre usamos, se usa mucho en hospitales, es dependiendo la zona anatómica en donde ocurre el sangrado. Y para eso tenemos la clasificación que ustedes ya mucho tiempo ya saben, lo han revisado de repente hasta en los ciclos anteriores. Hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Muy bien. ¿Cómo es que se genera esta clasificación? Se va a tomar en cuenta algo acá. En el duodeno nosotros encontramos esto, la flexura de duodeno yeyunal. Recuerdan que el duodeno tiene 4 segmentos, ¿no? Dos. Justamente en el cuarto segmento es la flexura duodeno yeyunal. Pero esta flexura también es conocida como el ángulo de Treitz, ¿ya? El ángulo de Treitz. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué acá nosotros tenemos un ligamento? ¿Sí? Un ligamento que va desde la porción esofágica y del diafragma, ¿hacia dónde? Hacia justamente esta zona. Este ligamento es el ligamento suspensorio de Treitz, y justamente el ángulo en donde va a llegar se conoce también como ángulo de Treitz. Entonces, toda estructura que esté por encima de ese ángulo, ¿sí? Por encima de este ángulo, o sea, que esté sangrando por encima de este ángulo, se considera una hemorragia digestiva alta. Acá incluimos la boca, incluimos el esófago, incluimos al estómago y obviamente al duodeno. Y todo lo que sangre debajo de este ángulo ya corresponde a hemorragia digestiva baja, ¿no? Acá hablamos de intestino delgado, por ejemplo, el yeyuno, el ilio, al intestino grueso, en este caso lo conocemos colon, y al recto y al ano, ¿no? Recto y al ano. Que son las lesiones donde pueden estar ocurriendo. Bien, hasta acá, doctores. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todos se está entendiendo? Normal, pueden preguntar. ¿Una? Muy bien. Este cuadro que observan acá a su mano izquierda es de justamente del Argente. Y acá menciona algunos parámetros en cuanto a presión arterial y los porcentajes de pérdida sanguínea que puede tener una persona dependiendo de esos hallazgos. Entonces,
recuerden bien este cuadrito porque les pueden preguntar directamente o en un caso clínico. Y en los casos clínicos no solamente nos guiamos por estos parámetros, sino también hay otros criterios semiológicos que vamos a ir revisando y que esos son los que más interesan. Pero de todas maneras, acá, normalmente si una persona pierde del 0 al 15% de la sangre, ¿sí? Del volumen sanguíneo total, pregunta de examen, ¿cuántos litros de sangre tenemos? ¿O cuántos mililitros, no? ¿Quién me dice? ¿Cuántos mililitros de sangre tenemos nosotros aproximadamente? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Recuerda cuántos mililitros o cuántos litros de sangre tenemos? Siempre lo dicen en sus clases. Tienen que saber, pues, para saber cuánto porcentaje de sangre estamos perdiendo. A ver, ¿alguien por ahí? Pregunto yo, así, medio maluco. ¿No? A ver, vamos a hacer vamos a ver. Entonces vamos a preguntarle al doctor Davis. Doctor Davis Ordóñez, buenas tardes, buenas noches. Díganos, ¿recuerda usted cuánto de volumen sanguíneo tenemos en nuestro cuerpo? ¿En litros o en mililitros? Como quiera decirlo. Ajá, en litros. ¿Cuántos tenemos aproximadamente? 5. 5 litros, correcto, doctor. 5 litros. Exactamente, si ustedes se van a la parte ya más, ustedes digan, más o menos tenemos 4.800 mililitros, pero para fines prácticos siempre decimos 5 litros. Entonces ya ustedes van a hacer su cálculo mental de cuánto equivale el 15% de 5 litros, ¿no? Para que recuerden cuánto de sangre podemos perder y nuestros parámetros vitales, es decir, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria incluso, se mantengan normales, ¿ya? No porque todo sangrado ocurre activamente, no vamos a nosotros a descompensarnos rápidamente. Tenemos que perder cierta cantidad. Y esa cantidad ya sobrepasan los 15 mililitros. Entonces, cuando encontramos una caída de la presión arterial sistólica, pero en forma de ortostatismo, ¿qué significa eso? De que si nosotros le tomamos al paciente una presión arterial sistólica acostado y se levanta, va a haber una caída de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y de 10 en la diastólica. Si ocurre eso, hemos perdido entre 15 al 20% del total. ¿Cuándo hay taquicardia en reposo? Cuando ya hemos perdido entre el 20 al 25% del volumen de sangre. ¿Cuándo hay una caída de la presión arterial sistólica? Cuando la pérdida superan los 30% y es una hemorragia grave que debe ser compensada inmediatamente. Si no, el paciente va a llegar al siguiente estadio, que es el estadio de shock. Y muchas veces ese estadio de shock es más difícil de tratar e inclusive acá ocurre la mayor cantidad de muertes. Entonces, para que una persona llegue a un estadio de shock, debe superar el 40%, a lo que se llama un sangrado masivo, que es lo que ya hemos visto acá. Hasta más o menos los tres primeros podría ser una discreta, pero ya una moderada o grave o un masivo ya generan alteraciones hemodinámicas que tenemos que recordar. Entonces, todo tipo de sangrado que encontremos de forma activa, todo tipo de sangrado, tenemos que evaluar esto justamente, nuestros protocolos de hemorragia aplicando el famoso A, B, C, D y E. ¿Ya? Esto de acá. Ya seguramente también en algún momento lo habrán escuchado, que es el ABCDE, que son una secuencia de pasos en las cuales yo tengo que verificar cómo está mi paciente llegando a la emergencia y de inmediato compensar. Normalmente estos protocolos se iniciaron de forma
o mejor dicho, para utilizarlo principalmente en pacientes de trauma. Pero luego se vio que teníamos también bastante beneficios en la utilización en cualquier paciente que no sea directamente un trauma, ¿no? Como en el caso de las hemorragias digestivas. Entonces, vamos a evaluar en el A, ¿sí? La vía aérea, es decir, si está pasando bien o no el aire o el oxígeno. ¿Cómo hacemos esta evaluación? Fácil. Observemos de que la boca y obviamente la epiglotis no estén obstruidas. En el caso de sangrado, obviamente lo que más probable ocurra es que haya un coágulo de sangre o la sangre esté tan activa que puede generar ese problema. Entonces, de inmediato, si el paciente está en estadio de shock o en masivo, de inmediato intubar, ya para proteger esa vía aérea. ¿Qué más? Luego sigue la letra B. En la letra B nosotros observamos la oxigenoterapia o la oxigenación. Y acá vemos, pues, ¿no? El paciente respira, si no respira, RCP. Si respira, brindo oxígeno. Brindo oxígeno. Lo mismo, inspeccionar el tórax por si puede haber heridas, ¿sí? Pero obviamente en el contexto de una hemorragia digestiva alta, tengo que observar principalmente el tórax para poder ver el patrón respiratorio. El paciente con el sangrado puede haberse aspirado también, que es pasar contenido gástrico y sanguíneo hacia el tórax y generar neumonías o inclusive si el paciente tiene algún problema hepático, conllevar a un problema de hemorragia pleural, o sea, hemo, hemo, eh, hemotórax, o también puede conllevar a otras alteraciones de coagulación. Y obviamente brindar el oxígeno. En la C, ¿qué evalúo y qué hago en la C? Evalúo el pulso, el nado capilar, la temperatura de mi paciente, la coloración y busco algunas lesiones hemorrágicas. Pero obviamente en el sangrado digestivo, solo los tres primeros me interesará. Tengo que saber si el pulso está en parámetros normales, si el llenado capilar es normal y el color y la temperatura también están dentro de los rangos adecuados. Esto de la temperatura principalmente es tocando al paciente, palpando. ¿Ver? Si está caliente o está frío, ¿no? Ya saben que cuando hay pérdida sanguínea va a generarse vasoconstricción para mantener la mayor cantidad de sangre y el paciente se va a poner pálido y la temperatura corporal va a disminuir. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago acá? En la C, si encuentro alteraciones, primero, hidratación, hidratación. Y no, si veo que es el sangrado muy activo, en vez de hidratación, o mejor dicho, paralelo con la hidratación, administro sangre, ¿ya? Hidratación o sangre. O en el peor de los casos, vasopresores, que van a generar un aumento en la precarga por vasoconstricción ferofarmacológica. Siempre les preguntan, ¿qué vasopresores? Adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina. Dopamina en el caso de hemorragia es al último. Dobuta después de la adrenalina o noradrenalina. En la letra D, ¿qué evaluamos? Principalmente estado de conciencia. Y acá evaluamos nuestro famoso Glasgow y evaluación pupilar. ¿Sí? Por el sangrado el paciente puede estar alterado, pero en escala de Glasgow de repente tiene 14, 15 puntos, o de repente está tan severo este sangrado que ya tiene menos. ¿Ya? Hay hipoperfusión cerebral. En la E evaluamos exposiciones de zonas afectadas como la piel, por ejemplo, la presencia de hipotermia. También vamos a ver algunas lesiones que pueda tener. ¿Sí? Y dentro de la C, los parámetros también que nos importa evaluar son dos. Primero, la presión arterial media, que ustedes ya saben cómo sacarla, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la PAM? A ver, y me dice cuál es la fórmula de la PAM. A ver, ¿cómo es? Dos veces ¿qué presión? Diastólica. La presión diastólica más la presión sistólica
sobre 3, ¿no? Como hemos dicho, ¿cuánto es lo normal? ¿Mayor de cuánto? Ajá, sí, doctor. Esa es Entonces, ¿cuánto es lo normal de la presión arterial media? ¿Cuánto hemos dicho que debe ser normal? ¿Mayor de cuánto? Mayor o igual de 65 milímetros de mercurio. ¿Ya? Cuando hablamos de hipotensión, ¿ya? De hipotensión. ¿Cuándo hablamos de hipotensión? Cuando se encuentra entre 60 a 65 milímetros de mercurio. Bueno, acá en este caso 64,9. ¿Cuándo hablamos de shock? Cuando es menor de 60 milímetros de mercurio. Bien, esto es lo que tengo que tener en cuenta. Otro de los parámetros que también nos sirve bastante es el índice de shock, en el cual yo voy a evaluar qué tanto de porcentaje de sangre ha perdido mi paciente dependiendo de este índice, que solamente tengo en cuenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, ¿ya? Exactamente específico para un paciente con sangrado o hemorragia. Y acá está la clasificación, un sangrado clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, que también ya lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Pero en este caso, ¿sí? El índice de shock y la presión arterial media son dos parámetros muy útiles. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si tengo una presión arterial en un paciente con sangrado de 90 sobre 60 y tengo una frecuencia cardíaca de 122, calculemos cuánto es la presión arterial media en este paciente. A ver, ¿quién gana? ¿Cuánto sería la presión arterial media en este paciente? Primero, la PAM, ¿no? ¿Cuánto es? 70. 70, así es. ¿Y cuánto es el índice de shock? 1 punto cuánto? 3, ya, más o menos. 1,35 creo que es. 1,3, ¿ya? Entonces, doctor, pero acá tengo la presión arterial media normal, ¿no? Porque hemos dicho que más de 65 es normal. Y tengo un índice de shock de 1,3. Con 1,3 yo ya me ubico acá, casi entre la pérdida sanguínea tipo 2, perdón, tipo 3. ¿A quién le hago caso? Al índice de shock. ¿Ya? A este índice de shock le voy a hacer más caso que la presión arterial media, porque justamente este tipo de índice tiene una mayor especificidad en casos de sangrado. O sea, me dice con mayor certeza de que hay una alteración hemodinámica. Perfecto. Entonces, todo paciente que vean que la presión arterial media está normal, con estos valores, con una frecuencia cardíaca elevada, cuidado, ¿ah? No digan, está en 70, doctor, está normal, hay que manejarlo como si estuviera algo ligeramente inestable. Pero el índice de shock, como está elevado, no me doy cuenta, entonces el paciente está perdiendo bastantes, ¿ya? Y esto poco a poco se va a ir aprendiendo dependiendo de la clínica también que. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Muy bien. Sigamos entonces, doctor. Normal, pregunten, ¿ah? No se queden con las dudas. Ahora, esto es otra clasificación dependiendo el porcentaje de sangre. Ya hemos hablado acá en el anterior cuánto de sangre va perdiendo, ¿sí? Y cómo están las funciones vitales, principalmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? Y acá lo mismo en el índice de shock. Pero en este caso, la clasificación que vamos a tener, a ver, vamos a ver, ¿por qué sale la presión arterial media normal si está en shock? ¿Por qué?
Porque mire, dice, la presión arterial sistólica está en 90. ¿Cuánto es lo normal en sistólicas en adulto? 120. 120, la máxima. ¿Y la mínima? 90. Siempre se olvidan de eso. Entonces, ese 90 que está acá todavía lo mantiene en rangos, digamos, normales a mi paciente. ¿Ya? Por eso es que la PAM va a salir algo elevada, porque este 60 también está elevada. Bueno, mejor dicho, está normal, porque recuerden que la diastólica es de entre 60 a 90, ¿no? Entonces, si esto está casi normal, la PAM me va a salir normal. Pero ya con esta frecuencia cardíaca que está taquicárdica, ya no es algo normal, porque la frecuencia cardíaca es de cuánto? De 60 a 100. Entonces ya me comienza a considerar una alteración hemodinámica. A ver, ¿lo consideran riesgo hemodinámico? Sí, ya se considera un riesgo hemodinámico porque esta frecuencia cardíaca ya no es normal, ya no está dentro de rangos normales. Por eso es que la frecuencia cardíaca y la presión sistólica me van a dar este índice de shock elevado. Porque si fuera una menor, supongamos 100 o supongamos que sea algo de 90 la cardíaca, obviamente el índice de shock va a salir menor. ¿Ya? Entonces, ¿quién rige todo esto? La frecuencia cardíaca. Te llegó a entender, chicos. ¿Ya? Eso es lo importante. Por eso les digo, si ustedes encuentran un paciente con la PAN normal, tienen que también sacarle el índice de shock. No es el que esté en shock y ustedes con la PAN crean que ya está bien y el paciente se va contento a su casa. No. ¿Ya? Porque si no entra shock, créanme que el shock es difícil de revertir. Muy bien. Ahora sí, les señalaba, en este caso nosotros tenemos cuatro clasificaciones para los parámetros hemodinámicos en un estadio de shock hipovolémico. Principalmente no en shock hipovolémico, sino en pérdida hemodinámica, ¿no? O en pérdida sanguínea. Si es menor de 750 mililitros, está en clase uno. Pero ¿cómo yo sé que tiene esa pérdida? O también 15%. O sea, ¿cómo yo sé que está perdiendo el 15% o menos de 750? Por algunos aspectos semiológicos. El pulso, que debe ser menor de 100, la presión arterial, que es normal en estos pacientes, el llenado capilar, que también debe ser normal, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal del llenado capilar? ¿Recuerdan? ¿Cuánto debe ser? Ya lo han visto ustedes hace unas semanas. ¿Han dado examen todavía? ¿Menor de cuánto? Menor de 2 segundos. ¿Ya? Menor de 2 segundos. Muy bien, doctor David. Menor de 2 segundos. Eso quiere decir que la clase uno o en un parámetro de hipovolemia tipo uno clase uno el llenado capilar está normal. ¿Ya? Esto lo voy a poner menor de 2. Luego tengo la frecuencia respiratoria. Sí, doctor, un poquito más su audio. Sí, doctor, sino que como les menciono, estoy con un poco con la gripe y no sé si me escuchan bien, por eso les preguntaba al inicio. ¿Ya? Pero ahí vamos a determinar un poquito más, ¿ya? Este, a ver, versión. Ya, a ver. Listo. A ver. Hola, hola. ¿Se escucha mejor o todavía? Mejor, listo. Muy bien. Entonces les decía, los otros parámetros son la frecuencia respiratoria, que también se encuentra en parámetros normales. Prácticamente en la hemorragia clase uno, en el sangrado clase uno, todo está normal. Como les señalé, una pérdida menor del 15%, no va a haber ninguna alteración. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro parámetro es importante? La diuresis. ¿Ya? Recuerden que existe lesión renal por sangrado, que es una lesión prerrenal, ¿no? Y tiene que ser más de 30 mililitros por hora, por si acaso. Todos estos parámetros estamos hablando en adulto, ¿ah? En niños es otro valor, pero en adultos todos estos parámetros. Y el estado mental no va a haber alteraciones o si es que está, va a haber ansiedad, pero una ansiedad leve, ¿no? Obviamente por la situación que está. ¿Y con qué puedo dar tratamiento? Con cristaloides, ¿no? ¿Qué cristaloides conozco?
cloruro de sodio al 9%, ¿sí? O lactato Ringer, ¿sí? O lactato Ringer, cualquiera de estos dos. Y obviamente, mientras más avancemos en las clases, clase 2, clase 3, van a haber descompensaciones y en la clase 4, ya que estamos entrando al shock, todo eso se va a ver bien alterado, ¿ya? Inclusive acá ya necesito ni siquiera cristaloides, sino la, este, paquetes globulares, ¿no? No se olviden, sangre, ¿ya? Sangre. No para mejorar la hemoglobina, sino para mantener el volumen, ¿ya? Recuerden estos parámetros, chicos, porque sus casos clínicos he visto que siempre les ponen de la clase 2 o de la clase 3. No suelen ponerles la clase 4 porque esto ya se sobreentiende, ¿no? Y la clase 1 tampoco porque todo está normal, pero les ponen mayormente de la clase 2 o de la clase 3. ¿Bien? Recuerden bien, y no solamente esto es utilizado en hemorragia digestiva, sino en todo tipo de sangrado. Todo sangrado debe ser evaluado con estos parámetros. ¿Bien? Sea de trauma o no sea de trauma.